En ese mismo sondeo de Sigma 2, en el que Durán Lleida era el líder parlamentario mejor valorado, El Mundo también preguntó por el 7º aniversario del 11M. Y los resultados no pueden ser más elocuentes. 7 de cada 10 españoles cree que aún no se sabe toda la verdad de lo ocurrido. Y 5 de cada 10 dicen que no se sabe ni quién organizó la masacre, ni qué explosivo estalló en los trenes. Una gran mayoría quiere que la justicia y los medios de comunicación sigamos investigando. Sin embargo, entre la clase política, el 11M se ha convertido en una especie de tabú del que nadie quiere hablar. No solo por parte del PSOE, que fue quien políticamente se benefició de lo ocurrido, sino que también abundan los dirigentes del PP que, o por mala conciencia o por temor a las descalificaciones, parecen haberse vuelto amnésicos respecto al 11M. Una de las contadísimas excepciones a esa regla es Eduardo Zaplana, portavoz de aquel gobierno de Aznar. Zaplana dio la cara en aquellos días. Zaplana dio la cara en la Comisión de Investigación Parlamentaria y siempre ha alentado la búsqueda de la verdad. Ahora que no es un político en activo, ha accedido por primera vez a reconstruir con todo detalle sus recuerdos de aquellos 4 días que cambiaron España. Al igual que hicimos la semana pasada, el relato de Victoria Prego nos va a ir recordando los principales episodios de cada una de esas jornadas terribles. Y esta vez, el hilo conductor serán las vivencias de Zaplana. Fíjense en él en este vídeo que vamos a ver, sentado en el gabinete de crisis que Aznar convocó urgentemente aquel 11M. Todo fuera, hay una bomba. Monse, oye, estoy en Atocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Horas después de las explosiones y cuando aún no se ha podido calibrar la auténtica dimensión de la matanza, el presidente del gobierno convoca en la Moncloa un gabinete de crisis. Desde allí se intenta coordinar el rescate, la atención de los heridos y el proceso de identificación de los muertos. Más tarde se tiene conocimiento de que las bombas han sido colocadas en los trenes dentro de mochilas o bolsas y de que la policía ha encontrado alguna de esas mochilas bomba que no han llegado a estallar. Arnaldo Otegi es el primero en asegurar públicamente que ETA no tiene nada que ver con este atentado y apunta a lo que él llama la resistencia árabe. Lo queremos dejar absolutamente claro. La izquierda abertzale no contempla ni como mera hipótesis que ETA esté detrás de lo ocurrido hoy en Madrid. Pero nadie le cree. En ese momento los españoles están plenamente convencidos de que ETA es la autora de la matanza. A primera hora de la mañana, un testigo de Alcalá de Henares asegura haber visto a 4 individuos bajarse de esta furgoneta cargados con bolsas y dirigirse a la estación. La policía inspecciona el vehículo y descubre bajo el asiento del copiloto una bolsa de plástico con varios detonadores, el envoltorio de un cartucho de dinamita y una cassette en árabe con versículos del Corán. Por la noche, la cadena SER difunde que en uno de los trenes viajaba un terrorista suicida, una persona que llevaba 3 capas de ropa interior y estaba muy afeitado, algo propio de los suicidas islámicos antes de inmolarse. Buenas noches, señor Zaplana. Buenas noches. ¿Dónde estaba usted aquel 11 de marzo del año 2004 a las 7:57 de la mañana? En Valencia porque era campaña electoral. Yo encabezaba la candidatura de mi partido por Valencia. Había tenido un meeting, como son en esas fechas habituales, hasta altas horas de la mañana, creo recordar que en Gandía, y hablé a primerísima hora con el presidente. O sea que usted a las 7:57 lo que estaba es durmiendo. O durmiendo o recién levantado. Pero efectivamente sí, me acuerdo que fue pues eso, un acto hasta las 2 o las 3 de la mañana en Gandía, mientras regresamos a Valencia, y a las 8 menos cuarto aproximadamente tuve conocimiento directamente por el presidente del gobierno de que había sucedido un atentado. O sea, ¿a usted quién le da la noticia? El presidente del gobierno. Es Aznar. El presidente del gobierno. ¿En qué término? Que me reclama, bueno, pues en los términos en los que a esa hora se podía dar la noticia, ¿no? Que había habido un atentado, había sucedido un atentado en Atocha,
que parecía que era bastante grave, que habían muchas víctimas, todavía no se podían cuantificar, y que acudiera en el menor tiempo posible al Palacio de la Moncloa, ¿no? Y así lo hice. En ese momento, lo que pasa es que en ese tiempo pues hablé con el Ministerio del Interior, con el Ministro del Interior, hablé con algún medio de comunicación que me llamaron para recabar alguna información que era la que a mí me había dado tanto el presidente del Gobierno como el Ministro del Interior, la que pude facilitar en ese momento sobre el atentado, y cogí el primer avión que pude y me vine a Moncloa. Y allí se incorporó al gabinete de crisis. Bueno, al gabinete de crisis, a una reunión donde formaba parte el presidente, que era el que la convocaba, los dos vicepresidentes del Gobierno, estaba el ministro del Interior, estaba yo, estaba el secretario de Estado de Comunicación, y ahora en el vídeo se verá, vamos, lo estoy viendo, y creo recordar que el secretario general de Presidencia también. Esto es, usted fue una de las 6 personas que vivió el cómo se gestó la respuesta del Gobierno a los atentados. Bueno, estuve en aquella reunión, sin duda, sí, sí. ¿En qué momento se llega a la conclusión de que la autoría correspondía a ETA? Yo creo que desde el primer momento, desde los primeros informes que se tienen de la policía, siempre van en la misma dirección y en el mismo sentido. Es inequívocamente, y además lo digo así de claro, ¿no? ETA, a la luz de todos los responsables policiales, la autora del atentado. Y además, en diferentes informes y conversaciones que se tienen con ellos, pues se da todo lujo de detalles, ¿no? de por qué se cree que es ETA. Y entonces pues hay precedentes de que ETA quería hacer un atentado importante, hay precedentes de la caravana de la muerte, de ubicación del corredor de Henares. Recuerdo también que se había querido cometer un atentado en Baqueira Beret con mochilas parecido la estación de Chamartín. El tren de Irún a Madrid también quería haber sido volado, todo eso según los indicios y las pruebas que disponía o que tenía la policía en aquel momento y que le llevan a ellos a la conclusión el propio explosivo, en principio, en esa reunión que se valora que ha sido el utilizado por los terroristas, también llevan a la policía a la idea firme en aquel momento de que la autoría corresponde a la expresión ETA. Que tantas veces hemos escuchado, titadín con cordón detonante. Esa expresión llegó al gabinete de crisis esa mañana. Esa misma mañana. Y usted ha mencionado policía, Guardia Civil. ¿Qué dijo el CNI? El CNI exactamente lo mismo. Y además lo dijo, después he visto, que se ha publicado incluso, mucho después de aquellas fechas, lo dijo incluso por escrito, ¿no? El CNI tampoco dudaba en aquellas horas de que el responsable del atentado era ETA. Todas las informaciones, es más, no había ninguna información que albergara la posibilidad de que no podía ser ETA la autora o la responsable de los atentados. Y por eso, precisamente, al margen de las decisiones que se tomaron en aquella reunión, pues si no hubiera sido de loco, ¿no? Compareció el ministro del Interior en el Palacio de la Moncloa, ya había comparecido o ya había hablado en la estación de Atocha, creo recordar, o en el Ministerio del Interior a media mañana, pero compareció, dio una rueda de prensa, admitió preguntas y lógicamente dijo y puso a disposición de la sociedad española y a través de los medios de comunicación la información de la que disponíamos nosotros. Pues exactamente lo que contó a los medios de comunicación fue lo que habíamos hablado y la información de la que disponíamos en aquella reunión. Yo le voy a decir una cosa, es verdad, Aznar nos llamó a los directores inmediatamente antes de su comparecencia y yo creo que a todos nos dijo lo mismo. Hubo dos comparecencias esa mañana, la del ministro del Interior, que expresamente habló que fue de ETA, aproximadamente una hora antes, y posteriormente la del presidente del Gobierno. En esa reunión también llega la información de que Otegi está diciendo que la primera noticia en ese sentido que llega, que puede no ser ETA y que puede ser un grupo terrorista islámico. Pero desde luego nadie valora la afirmación de un señor como Otegi en aquel momento, y lo que se entiende y lo que la policía cree es que lo que quiere es quitar presión y hacer que no se piense en que una masacre de esas características y de esa trascendencia la ha podido cometer ETA.
Eso es lo mismo que nos comentó efectivamente el presidente. Y yo le digo una cosa con toda claridad y en el recuerdo. A mí me pareció que el gobierno no tenía elementos suficientes como para afirmar tan categóricamente que era ETA. De hecho, si usted recuerda, así como hubo algún otro periódico que puso en grandes titulares que había sido ETA, El Mundo fue mucho más cauto. Nosotros dijimos que el gobierno atribuía la autoría a ETA, pero en nuestra edición extra la palabra ETA no aparecía, ni en el título ni en el antetítulo. A mí me dio la impresión de que Aznar estaba convencido, por supuesto, de que... No, es que lo que no teníamos es el más mínimo indicio o dato, hubiera sido engañar a la gente que dijera que no había sido ETA. Sí, pero él argumentaba más que Otegi está tratando de trazar una cortina de distracción y en cambio no daba detalles concretos porque había gran confusión. Yo creo que lo del Titadín con cordón detonante no nos lo dijo a los directores. Pero vamos a ver, con el transcurso con el paso del tiempo, ¿no? Y además en esta situación en la que yo me encuentro ahora, alejado de la política, como usted decía al inicio de la intervención, sin ninguna ganas su comparecencia de esta noche volver aquí tiene un valor especial, viniendo porque usted no tiene nada que ganar. Si a alguien le pueden interesar lo que usted anunciaba como recuerdos, ¿no? Pues, efectivamente, algún ejercicio de memoria hecho en estas últimas horas, porque no crea usted que hay detalles que tenemos tan presentes, ¿no? Pero, ¿qué sentido podría tener que ante una situación que yo no debo decir que nosotros fuimos los que más sufrimos, porque sería mentir, ¿no? Nosotros lo vivimos, pues imagínese con el drama que lo vivimos, ¿no? Aquellas horas, sin duda alguna, son las más horribles de toda mi vida pública y vida política, y me imagino que la de todos mis compañeros también, ¿no? Pero bueno, mucho peor para las víctimas y para sus familias, o sea, pero ¿qué sentido tendría hacer lo contrario de lo que hicimos en aquel momento y ante aquel drama? Lo único que hicimos fue poner a disposición de la opinión pública y de los medios de comunicación toda la información de la que disponíamos. Al principio, cuando adjudicamos la autoría en función de toda la información que nos llegaba, que era la que teníamos nosotros, no teníamos otra, de ETA, y después, inmediatamente, esa misma tarde, abriendo una nueva vía de investigación expuesta por el ministro del Interior, no se quería ocultar absolutamente nada. En el momento que tuvo un dato nuevo, no avancemos acontecimientos. No avanzamos, llevamos el ritmo que quiera, pero lo que quiero es explicar que no podía haber, es imposible que hubiera, ya sé que algunos intentaron o pretendieron que eso calara y después, fíjese, algunos de buena fe lo habrán creído, ¿no? Pero era imposible pensar de verdad en aquellas circunstancias que se intentara confundir a la opinión pública cuando la verdad, a las pocas horas, había un indicio y ya lo estábamos poniendo nosotros encima de la mesa y dándolo, como después hubo más, en muy pocas horas, con todo lujo de detalle. Dijimos lo que sabíamos. Se refiere a la furgoneta con la cinta islámica, etcétera. Que esa rueda de prensa creo que es a media tarde. Sí. Y el presidente del Gobierno, y eso lo sabrá usted mejor que yo, nos volvió a llamar. Volvió a llamar a los directores de los medios de comunicación ese mismo día. Nos volvió a llamar. Usted pasó el resto de la mañana en Moncloa. Hasta las 3, las 4 de la tarde, no puedo precisar. Que luego usted fue a los hospitales. Sí, porque aquella reunión había varios objetivos. El primero, nos estamos poniendo a las 11, 11 y media de la mañana del día de los atentados. Que no hubiera más atentados. No se podía saber cuál era la pretensión de los terroristas. Después de lo que habían hecho, cualquier posibilidad era factible. Segundo lugar, atender a las víctimas y a los familiares de las víctimas y que todos pudieran tener todos los medios que necesitaran. Y bueno, pues nos fuimos lógicamente a labores de organización, a visitar los hospitales. Yo estuve visitando toda la tarde. Usted, perdóneme, ¿usted habló a solas con el presidente antes de salir de Moncloa? Yo hablé esa mañana en varias ocasiones con el presidente, sí. ¿Y cuál era su estado de ánimo? ¿Qué Aznar encontró usted en ese momento? Pues el Aznar más sensible que nadie se pueda imaginar, ¿no? Una persona, como es lógico imaginar, tremendamente afectada en aquel momento, con una sensibilidad
mayúscula, extrema, pues una persona ¿Qué quiere decir eso, una sensibilidad? pues que tiene todo el dolor del momento, ¿no? Porque algunas veces... El dolor de las víctimas, el dolor de lo que está pasando, y lógicamente quiere actuar en la dirección que yo les ponía hace un momento. Primero, evitar que pudiera haber otro atentado y atender a las víctimas. ¿Vio usted a Aznar, porque a mí me lo ha dicho alguna vez, ¿vio usted a Aznar llorar ese día? Bueno, yo creo que todos estábamos especialmente emocionados ese día. Por la tarde, después de visitar los hospitales y FEMA, está ya el episodio de la furgoneta. ¿Cuándo conoce usted que ha aparecido una furgoneta? Cuando voy en el coche del último hospital que estaba visitando, donde debo decir que la verdad es que las situaciones eran como cualquiera puede imaginar, pero donde no hubo el más mínimo incidente, y hablamos con... ¿Pero qué hora sería cuando...? Bueno, pues desde las 4 de la tarde hasta las 7 aproximadamente, Dice, o hasta las 6:30. en el último desplazamiento. Sí, y en el último desplazamiento, cuando iba hacia IFEMA... O sea, perdóneme, es que esto es muy importante. Sí. El portavoz del Gobierno se enteró entre las 6 y las 7 de que había Sí. aparecido una Sí, furgoneta aproximadamente sobre las 6 de la tarde, 6:30. que entró en Canillas a las 2 de la tarde. Yo me enteré a esa hora, a las 6 de la tarde. ¿Y el ministro del Interior? Pues creo que un poco antes. Se enteró un poco antes, se lo comunicó como es lógico al presidente del Gobierno, porque la policía, a la vez que informa al ministro del Interior de que efectivamente ha aparecido la furgoneta con la cinta coránica, que luego se supo y que se comunicó a la opinión pública. Que la policía no quería. Y a los medios de comunicación, la policía no quería, y además tenía su lógica, no quería que esa información se diera, o le aconsejó al ministro del Interior que no la diera con todo lujo de detalle, por una sencilla razón, porque podía ser una trampa, una prueba equívoca, podía servir para la averiguación de los hechos y no dar pistas a los autores. Por infinidad de motivos la policía prefería que esa información no se diera, o no se diera con la amplitud que se dio. Y sin embargo, el presidente del Gobierno y el ministro del Interior tomaron la decisión contraria, que a partir de ese momento marcó todas esas horas, y es informar permanentemente en tiempo real de toda la información que nos llegaba a nosotros. Cuando yo hablo con el ministro del Interior, porque me ha llegado esa información, todavía él no ha dado la rueda de prensa, y entonces yo le pregunto si efectivamente es así, porque la información me ha llegado a través de los medios de comunicación, y me dice que sí, me cuenta lo que yo acabo de relatarle a usted ahora mismo, y me dice que va a comparecer en pocos minutos para contárselo a la opinión pública. El día concluye con el episodio de los terroristas suicidas. Bueno, hay más episodios, era un no parar, ¿no? Pero digo, de esa primera jornada, sí. ¿Dónde estaba usted y con quién estaba cuando recibe usted la noticia de que se habla de terroristas? Son muchas noticias. Primero hay una agencia internacional, la agencia Reuters, que saca un comunicado que ha dado a su vez un periódico islamista con sede en Londres, diciendo que hay una reivindicación del atentado de un grupo islamista. Lógicamente empezamos a indagar en esa posibilidad, en la credibilidad de esa información, y todas las agencias internacionales, el CNI, todo el mundo dice desconocer al grupo, al portavoz, o sea, no le dan ninguna credibilidad. Bueno, pues contamos lo que a su vez nos están contando a nosotros. Y efectivamente, a última hora de la noche aparece la noticia, era toda una noticia detrás de otra, que había terroristas suicidas. Entonces, de nuevo hablo con el ministro del Interior, desmiente la información. ¿Usted dónde estaba en el momento en que...? Bueno, ese momento no es un momento único, pero yo en ese momento estaba primero en IFEMA, cuando creo que llega la primera información al respecto, después con el presidente del Partido Popular, con Mariano Rajoy, que lo visito en Génova, y todos hacemos todas las averiguaciones que están a nuestro alcance. Se ha publicado, claro, Rajoy había sido ministro del Interior. Y toda la información que nos llega es que eso no es verdad. Rajoy hace averiguaciones. Todos hacemos todos los medios que tenemos a nuestro alcance, y lógicamente quien más información tiene es el ministro del Interior, y es la policía, es el CNI, son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero bueno, eso ha quedado como una de las grandes patrañas
Yo me imagino del que 11M. en aquel momento, pues como el comunicado anterior que le digo, yo llegué a decir una cosa en aquel momento de la que no me arrepiento de haberla dicho. Llegó un momento que eran tantas, y después si repasamos las horas posteriores veremos que es así, tantas las noticias que nos llegaban que no respondían a la verdad, que yo llegué a decir, alguien está jugando con nosotros, no sé quién, porque no sé quién estaba jugando, pero alguien estaba jugando con nosotros, ¿no? Una frase que se me ocurrió en aquel momento y que recogieron los medios de comunicación, pero es que esa era la verdadera sensación que tenía. Fíjese, yo ese día, que ahora explicarlo, pero todo lo que hemos contado y mucho más que podríamos contar, hay que concentrarlo en muy pocas horas, en muy poco tiempo, donde además estás haciendo muchas cosas. Creo que entré en televisión para desmentir o para dar la información que nosotros teníamos de que no había terroristas suicidas, porque era información de los forenses que estaban ocupándose en esos momentos en IFEMA de atender a las familias, pero sobre todo de identificar a los cadáveres, era de la policía, toda la información que teníamos es que eso no era así. Yo creo que entré a las 2 de la mañana, si no eran las 2 de la madrugada, pues serían las 2 menos cuarto, pero a esa hora claro, dice, estábamos desmintiendo aquella información. Usted dice, jugaban con nosotros. Al día de hoy no sabemos quién difundió, sabemos que eso era mentira, no sabemos quién lo difundió. No, quién lo difundió no lo sabemos. Pero solo pudo surgir del seno de la investigación, solo pudo surgir del seno de la... Me pregunta cosas que no sé, que no le puedo contestar, ¿no? Claro. Yo lo único que le puedo decir es lo mismo que decía entonces, ¿no? Desde luego hay alguien que intentó confundir en aquellas horas a la opinión pública, intentó decir cosas que no respondían a la verdad. Vamos a ver si le parece un pequeño resumen con la locución, con el relato de Victoria Prego, de lo que ocurrió al día siguiente, que probablemente podamos continuar la conversación precisamente en ese punto. 2 de la madrugada del día 12, comisaría del Puente de Vallecas. Aquí están los efectos sin identificar procedentes del tren de la estación del Pozo. Entre ellos se descubre una bolsa de deportes azul que contiene un teléfono móvil unido por unos cables a un paquete envuelto en una bolsa de plástico. Es una bomba, una que no ha hecho explosión. Tengo el convencimiento de que se producirá el descubrimiento de los culpables y que pagarán por ello. Y quiero pedirle al Gobierno que informe con la mayor diligencia posible. No hay en ningún caso, ningún aspecto que se refiera a los atentados cometidos ayer en Madrid que pueda conocer el Gobierno que no ha sido puesto en conocimiento de la opinión pública. Incluso quiero decirle que yo lo he hecho personalmente. Por tanto, me sorprende que nadie pueda decir, y quien lo ha dicho debería excusarse, que se está ocultando información. A las 12 del mediodía se guardan en toda España 5 minutos de silencio en repulsa por los atentados. En el Palacio de la Moncloa, el presidente, el ministro Ángel Acebes, Javier Arenas y el portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, se suman a este acto simbólico. Por la tarde, más de 11 millones de españoles salen a las calles de todos los pueblos y ciudades del país para expresar su indignación por la matanza. En Valencia, Zaplana recorre las calles junto al presidente de la comunidad, Francisco Camps, y la alcaldesa de la capital, Rita Barberá. Al término del acto de Barcelona, un grupo de manifestantes, entre gritos de asesinos, trata de agredir al vicepresidente Rodrigo Rato y al presidente del PP catalán, Josep Piqué. Pues sí, hablando de quienes jugaron con ustedes, y eso lo estoy diciendo yo, ¿en qué momento se entera usted de que ha aparecido la famosa mochila de Vallecas y qué es lo que le cuentan? La mochila aparece sobre las 5, cuando yo tengo información, sobre las 5 de la tarde, las 6 de la tarde. ¿Cómo sobre las 5 de la tarde? ¿La Sí. mochila de Vallecas? La mochila aparece por la mañana, pero cuando tenemos información de la mochila, cuando el ministro del Interior creo que da la rueda de prensa sobre las 6 de la tarde, para informar de... Porque primero, lógicamente, la policía la descubre, llaman a los las mandos 2 de la madrugada policiales, se desactiva. se desactiva y todo eso. Yo no tengo conocimiento de esa información hasta que estoy viajando a Valencia para ir a la manifestación
que yo acudo en Valencia, como otros dirigentes del partido y del gobierno. En aquel momento acudíamos a otros lugares de España. Y entonces es cuando tenemos conocimiento y cuando el ministro del Interior informa a la opinión pública de lo que a nosotros ya nos consta, ¿no? ¿Y por qué se ha producido antes ese episodio que acabamos de ver en el vídeo, en el que Zapatero en persona ha salido poniendo en entredicho que el gobierno esté informando con celeridad? Bueno, yo creo que eran momentos tremendamente difíciles y complicados para todos, ¿no? Y yo ahora ya desde la distancia de aquellas fechas, sin duda con muchísimo dolor, ¿no?, que todos tenemos de aquella tragedia, porque por mucho tiempo que pase fueron fechas, horas, días que nos marcaron a todos, ¿no?, probablemente para la vida. Pero yo creo pues que habría de todo, ¿no? Precipitación en algunas manifestaciones, en algunos casos por la información que podían llegar, adulteradas o no, se podía actuar de buena fe, en otros casos no. Yo no quiero en estos momentos, y se lo digo con la mayor de las sinceridades posibles, juzgar ningún tipo de conducta. Si mi relato puede servir para algo, los recuerdos que tengo, es para acreditar que efectivamente, desde el error y desde el acierto, porque el acierto no puede acompañarte en el 100% de tus decisiones, de tus actuaciones, de tus intervenciones, pero se actuó con la mejor buena fe posible, que se actuó con nobleza, que se intentó trasladar la información de la que disponías, que era imposible haber hecho otra cosa, haber trasladado justo la que no disponía. Si hubiéramos estado en el lunes, pues hubiéramos dicho a lo mejor otra cosa, pero en cada momento y en tiempo real se fue informando a la opinión pública de las noticias que aparecían. El ministro del Interior, antes de la manifestación, antes de las manifestaciones, porque creo recordar que estaban convocadas todas a la misma hora, compareció en el ministerio para informar de que efectivamente esa bolsa había aparecido, que tenía un detonador, que tenía un móvil, que la tarjeta luego dio lugar a las detenciones al día siguiente, en muy pocas horas, y desde luego toda esa información, lo que no se podía trasladar es antes de tenerla. Se traslada en el momento en que el gobierno ¿En algún momento les dijeron la tiene? A lo largo de ese día o del siguiente, que los cables de la mochila del teléfono estaban desconectados? Yo no le puedo contestar a eso, creo que no, pero no le puedo contestar porque yo tampoco estaba al frente de la investigación policial y no podía estar en el detalle. Efectivamente yo tenía conocimiento de la bolsa o de la mochila, al principio decían una bolsa, luego la hemos conocido como la mochila de Vallecas, que así se ha acuñado, pero yo no le puedo asegurar ese extremo en estos momentos. Desde luego yo no lo supe, lo que no sé si se nos contó o no se nos contó en aquel momento. En esas imágenes que hemos visto antes de esa comparecencia del presidente, a Aznar se le ve especialmente enfadado ante la reacción de Zapatero. Usted estaba, si no me equivoco, en primera fila a su lado, ¿no? Sí, vamos a ver, yo no puedo, ya le he dicho cómo percibí yo en aquellos momentos al presidente del gobierno. Pues con el dolor que nos acompañaba a todos, ¿no? Y con una carga emocional tremenda. No sé si va a ser incorrecto lo que le digo. Había una cierta sensación, por lo menos mía, si no de persecución, de incomprensión, que no alcanzabas a entender el motivo, ¿no? Y que después se prolongó por un tiempo. Porque podías no estar acertado, pero estabas actuando con la mayor de las noblezas, con toda transparencia, poniendo toda la información a disposición de los medios de comunicación y de la opinión pública, diciendo lo que sabías, y sin embargo esa sensación fue creciendo, tuvo a lo mejor su momento de mayor manifestación el día de reflexión por la tarde, ¿no? Cuando no hubiera tenido sentido cuando mucha gente compareció en las sedes del Partido Popular. Entonces decías, bueno, pues a lo mejor tiene que ser así, ¿no? Porque la tragedia es tal que cada uno expresa sus sentimientos en aquel momento y los encauza como puede y quiere. Pero sí, esa sensación le engañaría si no le dijera que al menos a mí me acompañaba. Pero no hubiera tenido todo el sentido, precisamente para evitar eso, que si hubiera gestionado la crisis, una situación límite como esa,
de acuerdo entre los principales partidos, que se hubiera reunido el pacto antiterrorista? Pues mire, seguro que las cosas se pueden hacer de otra forma, siempre. Quien diga que no hay alternativa, Claro, pues... yo me estoy refiriendo exactamente a eso. Pero lo que le digo es que en aquel momento hay que valorar las cosas con la magnitud de la tragedia, con la información de la que dispones, y el presidente del Gobierno habló en varias ocasiones, no solamente con los directores de los medios de comunicación, sino con el líder de la oposición entonces, hoy presidente del Gobierno, y con los líderes políticos, y les informaba de lo que tenía. Primero le informaba en un sentido, y después, cuando había vías nuevas de información, también le participó las mismas a los dirigentes políticos. Bueno, ¿se podían haber hecho las cosas de otra forma? No lo sé, probablemente sí. Pero lo que eso no quita, desde mi punto de vista, es a lo esencial de lo que estamos hablando, que un gobierno ante una tragedia de esa naturaleza actúa pues fíjese, con la mayor de la transparencia, justo lo contrario de lo que nos han acusado, y nos han acusado de forma reiterada. Usted asistió, como hemos Yo puedo, visto... por ejemplo, mantener todas y cada una de mis manifestaciones en aquellas horas. Y le digo más, hubo una comisión de investigación en el Congreso y yo comprendo que la gente no la siga con el detalle que la seguimos los afectados, ¿no? Y yo el ministro del Interior estuvo mucho más que yo, estuvo 14 horas, yo creo que estuve 8, contestando todo tipo de preguntas, y a personas que se habían estudiado el asunto. Bueno, en cada una de mis comparecencias hay valoraciones y están en el diario de sesiones del Congreso, diciendo: en aquella comparecencia estuvo usted bien, en aquella comparecencia no dijo usted cosas que no son sensatas, dichas por diputados de la oposición. Sin embargo, lo que se traslada luego a la opinión pública es lo contrario. Y bueno, pues a lo mejor tuvo que ser así, no lo sé. Es una tragedia de una magnitud que, desde luego, yo creo que lo importante es que podamos avanzar en el esclarecimiento de todos los detalles. Yo ya no estoy en la vida política, ya no me corresponde a mí, lógicamente, tener ningún tipo de iniciativa, pero por parte de todos. Además, no hacer de esto posiciones antagónicas entre unos y otros. Y tenía que ser una cuestión que nos uniera absolutamente. ¿Y por qué cree usted, entonces, haciendo un pequeño paréntesis, que hablar del 11M, como he dicho antes, es casi una especie de tabú entre la clase política? Usted, que ya lo ve con cierta distancia. Yo nunca lo he entendido mucho, y además hoy lo único que quiero es hablar de mis recuerdos, ¿no? Que era para lo que usted me convocó y para lo que yo estoy dispuesto a contestarle a todas las preguntas. Pero probablemente, yendo ya un poco más allá, ¿no? Yo creo que aquellas horas fueron tan duras, tan difíciles, la derrota del Partido Popular, la victoria sin mayoría absoluta del Partido Socialista, la conformación, si no de un gobierno de coalición, sí de fuerzas políticas que condicionaban los primeros pasos del gobierno. Yo creo que el clima político estaba muy tensionado, muy enrarecido, y que eran momentos tremendamente difíciles. La sociedad española estaba herida, y muchas veces hemos ido más al bulto que al detalle. Vamos a ver. Hemos ido a la simplificación y... Vamos a ver el vídeo de lo que ocurrió el sábado, que ese fue realmente el día clave, el día más largo. Luego tendremos una interrupción y podremos desgranar sus recuerdos de esa tercera jornada clave. Entre los detenidos hay 2 hindúes dueños de una tienda de decomisos en Alcorcón. Ellos son los que identifican al hombre a quien vendieron un lote de tarjetas de teléfono móvil, entre ellas la que llevaba el teléfono de la mochila bomba que no explotó en el tren del Pozo. Se trata del marroquí Jamal Zougam, que regenta un locutorio en Lavapiés. Estamos en plena jornada de reflexión. Miles de personas empiezan a concentrarse ante la sede del PP en Madrid. Han sido convocadas a través de mensajes de móvil. Culpan a gritos al gobierno de Aznar de la matanza del 11M por haber apoyado la invasión de Irak. Y le acusan además de no estar diciendo la verdad sobre la autoría de los atentados. El candidato popular sale a denunciar estos hechos ante la prensa. Soy Mariano Rajoy, secretario general del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno. He acudido urgentemente a la sede nacional del Partido Popular porque se está produciendo en estos momentos una manifestación ilegal e ilegítima
que rodea toda nuestra sede, imputando además graves delitos al Partido Popular. Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta, un gobierno que les diga siempre la verdad. Y la verdad, toda la verdad se acabará sabiendo. Ese es nuestro compromiso con las víctimas. Las acusaciones socialistas mueven al portavoz del gobierno, Eduardo Zaplana, a comparecer públicamente para desmentirlas. Eso es falso y el Partido Socialista Obrero Español lo sabe. El gobierno, desde el primer momento, actuó y sigue actuando con absoluta transparencia. Ruego, en nombre del gobierno, que no se hagan más imputaciones falsas, que no se utilicen métodos que nos recuerdan otras épocas felizmente superadas. La convulsa jornada de reflexión no acaba aquí. Al filo de la medianoche, Ángel Acebes comparece para anunciar que en una papelera cercana a la mezquita de la M30, la policía ha encontrado una cinta de vídeo en la que un hombre que habla en nombre de Al Qaeda reivindica la autoría de la matanza. Pues a pesar de las imágenes que hemos visto, como recuerda Victoria Prego, ese 13 de marzo era jornada de reflexión a pesar de todo lo que ocurrió. En unos minutos Eduardo Zaplana va a recordar qué ocurrió ese 13 de marzo y ya saben que después habrá una entrevista de Casimiro García Abadillo, una de las víctimas del 11M. Buenas noches de nuevo. Le habíamos dejado en nuestro relato en la manifestación del viernes por la noche en Valencia, pero usted el sábado por la mañana, día de reflexión, vuelve a Madrid porque tiene ya una comparecencia, tuvo una primera comparecencia aquel día. Sí, media mañana dio una rueda de prensa en Moncloa, pero exclusivamente para agradecer la participación, que fue multitudinaria, como todo el mundo recuerda, de la sociedad española en todas las capitales de provincia, y me limité exclusivamente a eso. ¿Cómo transcurre el resto de la mañana de esa jornada de reflexión? Pues esa mañana, en principio, no recuerdo que pasara nada más así digno de reseñar ahora. Yo votaba, sigo votando siempre, estoy censado en Benidorm y a mediodía cogí un avión para irme a Alicante, porque al día ¿Nadie le dijo antes de coger ese avión que iba a haber detenciones ese mismo día? Si lo hubiera sabido no hubiera cogido el avión. Es al llegar a Alicante, cuando al poco tiempo de estar en Alicante, ya era el día de reflexión para votar al día siguiente, cuando me llegan noticias, primero que se está contando que la policía trabaja, y el CNI sobre todo, con la posibilidad muy real de que sea un grupo islamista el autor de los atentados. Hacemos lo de siempre, preguntamos si eso es verdad, nos dicen que no, incluso el CNI lo desmiente con una nota pública y diciendo que para nada, que no está barajando esa posibilidad. Después se producen las detenciones, de las que No, pero las detenciones se han producido antes. Yo lo que veo es que cada vez que hablamos de algún episodio clave... las detenciones se producen por la tarde del sábado. No, las detenciones se producen al mediodía del sábado. Al mediodía, a primera hora de la tarde del sábado. A primera hora de la tarde del sábado. ¿A qué hora se producen El operativo exactamente? policial se pone en marcha por la mañana. Bueno, se pondrá en marcha el operativo policial por la mañana. Cuando la noticia se conoce es al mediodía, a las primeras horas de la tarde. Pero cada vez que hay un operativo policial importante, al ministro del Interior, por lo menos, le suelen avisar con horas de antelación. Lamento que a veces nos enteráramos con algunos minutos o incluso horas de retraso de lo que sucedía, pero es que es así. Lo que no nos podemos es inventar una información de la que no disponemos. Y entonces, lo que yo le aseguro a usted es que después de comer, cuando llego a Alicante, porque eso, fíjese, si hubiera tenido esa información, no me marcho antes, como usted comprenderá, ¿no? Tengo que regresar, volvemos, porque lógicamente se están produciendo determinados acontecimientos que hacen que mi presencia en Madrid sea necesaria. Y le estoy relatando los que son. Pero oiga, perdóneme que le haga un inciso. Hágame los que quiera. Usted utilizó efectivamente esa expresión que hoy ha repetido. Están jugando con nosotros. Claro, usted supongo que ahora ya sabrá que la policía ya había estado visitando a los que detiene el sábado, el viernes por la tarde.
Bueno, pero lo que pasa es que la policía probablemente, hasta que lógicamente sus averiguaciones no las concretan, pues no traslada la información de que efectivamente se han producido esas detenciones o que se van a producir esas detenciones. Yo lo que le puedo asegurar es que yo no me entero hasta después de comer del sábado. Y el ministro del Interior tampoco. Y el ministro del Interior pues se enteraría un poco antes que yo. Y el ministro del Interior, en el momento que dispone de esa información, con el tiempo justo para convocar a los medios de comunicación, como hemos ido repasando en episodios anteriores, por no repetirme, convoca a los medios de comunicación y les dice que se han producido las detenciones. Y entonces, pues es verdad, le tengo que reconocer que muchas veces, antes también le ponía otro ejemplo, cuando iba a IFEMA, yo me entero antes a través de algún medio de comunicación que por la propia información que disponemos nosotros en esos momentos. Pero ¿y esto no refleja flagrantemente que hubo sectores de la policía que les estuvieron ocultando información al propio gobierno? Yo no sé si ocultando, porque en aquel momento lo que sí que puede ser es que haya información que te faciliten y que al mismo tiempo, pues lógicamente, si están en conocimiento de más personas, se pueda facilitar a medios de comunicación y que te llegue la información a la vez o incluso antes por parte de un medio de comunicación. Pero yo lo que le estoy relatando es lo que ocurrió, cómo ocurrió y por lo menos en lo que a mi persona respecta, los momentos muy aproximados, porque no puedo precisarle exactamente el minuto, pero los momentos muy aproximados en los que yo tuve conocimiento. En este caso, no hay duda alguna. Si yo nada más llegué a regreso, es porque cuando he cogido el avión para irme, pues lógicamente no dispongo de esa información. Claro, cuando usted supo cuál era el perfil de los detenidos, evidentemente eso significaba que la investigación daba un vuelco. Pero así lo dijo el ministro del Interior en su comparecencia. No, yo no digo que no lo dijera, yo no estoy diciendo... No sé, lógicamente ahí es cuando empezamos a ver que efectivamente hay unas pruebas o acontecimientos que son absolutamente falsos y otros que lógicamente nos pueden conducir a otra vía de investigación y a otros autores distintos. Estamos hablando del sábado, pero fíjese, por lo que hablábamos antes, el sábado, que es el día de reflexión, para que nos situemos, las urnas se abrían a las 8 de la mañana, todos los españoles votan desde las 8 de la mañana con toda la información. El ministro del Interior ha facilitado absolutamente toda la información. Absolutamente toda. Y entonces todos los medios de comunicación, empezando por el suyo, el que usted dirige, se hacen eco de efectivamente el comunicado oficial del gobierno. No es que sea un rumor, no es que sea una valoración de cualquier dirigente político, no, es un comunicado oficial del gobierno a través del ministro del Interior contando lo que el gobierno sabe. Volvemos a lo mismo, el gobierno lo que no podía es contar las cosas antes de que las supiera, pero en el momento que las sabe, las va trasladando a la opinión pública. ¿Usted vuelve de Alicante? Yo vuelvo de Alicante y a partir de ahí ya no le cuento la secuencia de los hechos porque sería hasta difícil. Le estoy contando, por ejemplo, el desmentido del CNI, al que aludíamos antes, ¿no? Bueno, el CNI dice que efectivamente no está trabajando en esa vía, y lo dice el CNI y no lo decimos nosotros, que preguntamos simplemente. Después, las detenciones a las que ya hemos hecho referencia. Cuando yo entro a la sede del Partido Popular, ya es difícil entrar. Porque ¿Usted ya llega a la calle Génova? Sí, no le puedo precisar la hora, pero a lo mejor son las 6:30 de la tarde, y la calle Génova ya está con bastante gente, después acude más, pero en esos momentos ya hay un número considerable de personas que dificultan el acceso a la sede. ¿Qué quiere decir dificultan? Bueno, pues que hay mucha gente y lógicamente si te identifican en aquel momento... pues usted iba dentro del coche. Yo iba dentro del coche. Y entró por el garaje, y supongo. Entré por el garaje. Los ánimos estaban lógicamente un tanto alterados como... Pero hay imágenes de... golpearon su vehículo. Pero eso, dentro de lo que estaba pasando, es lo de menos, se lo puedo asegurar. Y en ese momento, pues Mariano Rajoy, acaban de referirse en el vídeo anterior a ello, ha tenido una comparecencia para denunciar esos hechos. Posteriormente también la han recogido Alfredo Pérez Rubalcaba, y posteriormente a eso... Ya, pero perdóneme. Telemadrid... Sí, el vídeo. El vídeo. Bueno, el vídeo. Inicialmente
la llamada que ha tenido para comentar o comunicarle que hay un vídeo en una papelera, vídeo que hay que inspeccionar, vídeo que lógicamente hay que ver si efectivamente puede responder a la verdad o no. Ya hemos tenido episodios anteriores que no eran así. Y el Gobierno, también el día de reflexión, antes de que los ciudadanos acudan a votar, informa de la reivindicación del vídeo y da la transcripción de la cinta a los medios de comunicación. Quiero decir, ¿qué sentido tendría ocultar una cosa a las 6 de la tarde para contarla a las 8? No tendría ningún sentido. Apelo al sentido común ya en este caso, al margen de la gravedad a la que hago referencia permanentemente, del momento que desde luego le puedo asegurar que invita a cualquier cosa menos a jugar a política. Perdóneme, pero... Para nada. Pero incluso a usted, incluso hoy, le veo a la defensiva. No, a la defensiva no, estoy contando lo que sucedió... Pero 7 años después... ¿Cómo pasó? Pero si yo... Es tan patente, perdóneme, lo señor único Zaplana, que quiero es tan patente que lo más certero que usted ha dicho nunca es aquello de jugaron con nosotros. Si en su propio relato se está poniendo de manifiesto que se mezclaban las mentiras, las burdas mentiras, como lo de los terroristas suicidas. Había informaciones que no eran reales, con otras que efectivamente sí que lo eran. Parecían que lo eran. Y entonces, en aquel momento, pero muy pocos momentos, es que parece que estemos hablando de un episodio largo, en minutos, como mucho en alguna hora, cuando se cercioraba uno de la información que en este caso se había obtenido a través de Telemadrid, se ponía en conocimiento de la opinión pública. Pero ha pasado usted además de Pero puntillas... no es defensa, es apelar al sentido común, de verdad, no tengo ni de qué defenderme ni de qué atacar, o sea, si solamente es a ver si somos capaces de acercarnos al análisis de esas horas y lógicamente de lo que vivió con dolor la sociedad española, sin esa posición casi de ser de un equipo o del contrario, porque le puedo asegurar que en aquel momento era lo que menos importaba. ¿Se lo creerán o no se lo creerán? Pero desde luego yo digo las cosas tal y como las viví. ¿No le parece a quien nos esté escuchando o viendo un absurdo que se oculte una información para darla siempre antes, siempre de motu propio antes del proceso electoral? Le voy a poner otra que se me había olvidado. Yo también tuve que desmentir que queríamos parar el proceso electoral. O sea, es que me voy acordando de cosas. Quiero hacerle una precisión. Jamás se pasó por la cabeza del gobierno, ni del presidente, ni de nadie, detener el proceso electoral. Pero quiero hacerle una precisión que es muy importante. Y después que no se me olvide otra cosa muy importante del domingo. Bien, pero no es usted el que en estos momentos está camino del banquillo, ¿eh? No. Hay un alto cargo policial que sí está camino del banquillo y que tuvo un protagonismo muy grande en todo el curso de los acontecimientos de los que estamos hablando. Pero antes ha pasado casi de puntillas sobre el momento en el que usted está, con Mariano Rajoy, en la sede cercada del Partido Popular. Y con muchos más dirigentes del partido en aquel momento. ¿Cómo vivieron aquello? Pues con muchísima tensión. Y ustedes veían... ¿Se acuerda que le he contado antes ese sentimiento subjetivo y de una sensación, decía, de persecución o de incomprensión, que solamente la podías justificar o entender desde el punto de vista del momento de tensión que vivía la sociedad española? Y entonces, pues cuando se vivían esos momentos de tensión, te ha tocado estar ahí y tienes que apechugar con momentos bastante desagradables. Pero desde luego fueron momentos duros, difíciles, complicados, y todavía estábamos en la sede nacional del partido. Y bueno, ¿ustedes se dieron cuenta de que aquello estaba organizado con una técnica perfectamente preparada? Bueno, de eso ya hablamos largo y tendido en la comisión de investigación y lógicamente hicimos las denuncias que teníamos que hacer en su momento. ¿Pero no se dieron cuenta, por ejemplo, que todos los carteles eran iguales? Sí, el día de la manifestación. No, el día de la manifestación. No, el día de la manifestación también. El día de la manifestación también habían carteles idénticos y el día de la presencia de ciudadanos ante las sedes del partido. Pero yo, en ese momento, no solamente estábamos
no preocupados, sino viviendo un momento de alta tensión, pero pensando además en que nosotros estábamos en la sede nacional del partido, en el centro de Madrid, en la calle Génova. Pero habían compañeros de partido en pueblos pequeños, sin protección policial o con escasa protección policial, simplemente porque a lo mejor el municipio no disponía de protección suficiente, que también estaban pasando momentos de tremenda dificultad. Fueron unas horas bastante amargas, ¿para qué le voy a engañar? Y cuando usted está yendo a Moncloa, porque creo que iba a dar una rueda de prensa para contestarle a Rubalcaba, ¿no? Bueno, yo iba a dar una rueda de prensa, efectivamente, después de la intervención de Alfredo Pérez Rubalcaba, la iba a dar en principio en Moncloa, pero en ese momento aparece la información de Telemadrid, ha aparecido un poco antes, y se está visionando el vídeo, está estudiándose la veracidad del mismo, y todas las circunstancias que antes he relatado ya. Y entonces decidimos que la de en F, que es esa imagen tan penosa que los espectadores habrán podido comprobar, porque F no tenía las señales y las condiciones necesarias para poder trasladar esa imagen a todos los medios de comunicación. Y bueno, pero usted dice me limito a censurar ese comportamiento. Que dice que usted recuerda... En una comparecencia ya a muy altas horas, casi de madrugada. Usted dice conductas de una época... Sí, estamos diciendo que en un día de reflexión, en una jornada de reflexión, a unas horas que se abran las urnas, no es normal en un país democrático lo que está sucediendo y lo que nos está acompañando. ¿Usted se acuerda de lo que decía ese vídeo, de la razón por la que los que reivindicaban el atentado lo habían cometido? ¿Se acuerda usted? Sí, sí, me acuerdo. Decía que por la presencia en Irak y Afganistán, ¿no? Eso es. 7 años después, seguimos en Afganistán. Sí. ¿No se ha preguntado usted alguna vez por qué ese mismo grupo no ha intentado cometer ningún nuevo atentado en España, toda vez que la razón que aducían sigue vigente? Y ojalá y no lo hagan, ¿no? Estemos donde estemos, ¿no? Pero qué, presente, qué raro, ¿no? Sí, yo creo que, de verdad, mi presencia aquí esta noche, le puedo asegurar que tiene, al margen de un objetivo que no es de defensa, yo ya no necesito defenderme absolutamente de nada, quien quiere creernos nos cree, quien no quiere creernos no nos cree, pero de dar testimonio, no sé si el relato sirve para eso, ¿no? Si lo hemos hecho de forma muy apresurada, del sentimiento que nos acompañaba y de la voluntad inequívoca de dentro del drama ser un gobierno transparente, y después, pues si sirve, que a mí me parece bien, pero sin necesidad de hacerlo unos contra otros. Si yo no creo en que nadie específicamente estuviera, es imposible pensarlo, que no sea terrorista detrás de un atentado de esta magnitud. Ahora bien, si se cometieron errores por parte de cualquiera, de quien sea, ya le he dicho que tampoco nuestra actuación sería perfecta, ¿no? Siempre se cometen errores, que se puedan aclarar y que se pueda hablar de estos días desde el dolor, porque no se puede hablar de otra forma, pero también desde la claridad. Y sin pensar que cuando yo estoy contando una cosa, estoy atacando a alguien. Yo no estoy atacando a nadie, ni cuando alguien haga un juicio contrario me está atacando a mí, sino simplemente el poder llegar a la comprensión de lo que pasó realmente, porque eso sí que me parece de justicia. Vamos a ver el epílogo. Yo sabe que siento aprecio por usted, pero estoy seguro de que hasta las personas que tengan más antipatía tendrán que reconocer que usted estuvo especialmente elegante al reconocer la derrota y que eso tiene un mérito. Eso le iba a decir yo antes cuando decía algo importante el domingo. Un gobierno que tiene esas pretensiones que algunos nos querían adjudicar, yo al final era el portavoz, pero era el portavoz de un gobierno, no se presenta el domingo llamando a la normalidad, a la reconciliación. Vamos a ver este último vídeo. Vamos a ver este último vídeo porque va a ser muy elocuente. Domingo 14 de marzo, jornada electoral. Todas las encuestas habían dado la victoria al Partido Popular. Pero eso era antes del atentado. Ahora todo ha cambiado. Los españoles ven por televisión una imagen impensable solo unos días atrás. El llanto de Ana Botella en el momento de depositar su voto en las urnas. Durante todo ese día de elecciones,
se mantiene vivo el eco de lo sucedido durante la jornada de reflexión. Es evidente que hubieron concentraciones, manifestaciones y actos que vulneraban, como así lo ha entendido la Junta Electoral, ese día de reflexión sereno que nunca hasta ahora se había violado, pero nunca se han sobrepasado, como se sobrepasaron ayer, con los nervios y con las descalificaciones al propio gobierno. Algunas me obligaron a mí a tener que salir por la noche a desmentirlas categóricamente porque eran infundadas y eran inciertas. La jornada electoral se desarrolla sin incidentes. Los datos definitivos dan una participación del 75,6% del censo electoral, 7 puntos más que en las elecciones del año 2000. El Partido Socialista Obrero Español ha ganado las elecciones con un 43,01%, 164 diputados. El Partido Popular con un 37,47%, 148 diputados. Lo primero que tengo que hacer es felicitar muy sinceramente al Partido Socialista, que ha sido el ganador, el triunfador de estas elecciones. El Gobierno va a colaborar, no le quepa a nadie la más mínima duda, en este periodo de transición, dando todas las facilidades al Partido Socialista. Siempre hemos deseado, y lo hemos dicho en campaña electoral, un Gobierno fuerte. Es cierto que lo deseábamos para nosotros, pero por el bien de España queremos que sea cual sea el Gobierno, en cualquier caso, sea un Gobierno fuerte. Ese día 14 de marzo de 2004 se produce el mayor vuelco electoral de la historia de la democracia española. ¿En qué Cuando momento? se dice que nosotros hemos puesto en cuestión alguna vez el resultado electoral, pues a las pruebas me remito. En vivo y en caliente, esa fue mi intervención, felicitando al Partido Socialista y no poniendo el más mínimo pero, desde el punto de vista de la valoración del Gobierno, al resultado electoral. ¿Usted cree que hubieran perdido esas elecciones si no hubiera ocurrido el 11M? Yo creo que esto es como el fútbol, ¿no? El resultado es el que es, y el resultado es inamovible y, por tanto, la decisión de los ciudadanos es lo que manda en democracia por encima de todo. Yo tengo, lógicamente, el conocimiento de las encuestas que había los días anteriores y una idea que será mía, muy subjetiva, compartida por muchísima gente, de que el resultado a lo mejor no hubiera sido el mismo, pero en cualquier caso eso no deslegitima para nada el resultado de las urnas, para nada. Hay un gobierno, o hubo un gobierno en aquel momento, posteriormente refrendado de nuevo, del Partido Socialista, porque los ciudadanos quisieron que lo hubiera. Nos tenemos que ir, señor Zaplana. Muchas gracias por sus recuerdos y debo decirle que hay quienes anhelan que vuelva pronto a la política. Bueno, pues yo lamento, le agradezco mucho que opinen bien de mí y lamento no poderles satisfacer. Pues muchas gracias. Les quiero mucho. Por sus recuerdos.